¿Quién podría hacer enojar al agente K? Tommy Lee Jones es uno de los actores más respetados y temidos de Hollywood. El implacable sheriff de No Country for Old Men, el infalible agente K de Hombres de Negro, el hombre capaz de dominar una escena con solo una mirada. Un profesional que llega puntual, hace el trabajo y no pierde el tiempo con tonterías. Pero detrás de esa reputación impecable, hay un lado mucho menos diplomático. Un temperamento que, más de una vez, dejó cicatrices en los rodajes y marcó a sus compañeros para siempre. Hoy repasaremos las 6 disputas más impactantes y documentadas que hicieron que algunos se preguntaran si realmente valía la pena trabajar con este ganador del Oscar. No son rumores ni invenciones de tabloides, son choques reales que se convirtieron en leyenda. Al final, verás a Tommy Lee Jones bajo una luz completamente distinta. Número 5. Jim Carrey. Por fortuna, los arreglos funerales son deducibles. Era 1995 y Jim Carrey era el indiscutible rey de la comedia de Hollywood. Tras el éxito fenomenal de Ace Ventura, La Máscara y Dos tontos muy tontos, Carrey consiguió el papel del Acertijo en Batman Forever, cobrando un salario sin precedentes de $20 millones. Su estilo de actuación enérgico lo había convertido en uno de los favoritos del público en todo el mundo. Entra Tommy Lee Jones como dos caras, aportando su intensidad ganadora del Oscar a la franquicia de Batman. Lo que sucedió después se convirtió en uno de los encuentros más infames de Hollywood. El conflicto no fue solo por diferencias creativas, sino un choque fundamental de estilos interpretativos. Jones, de formación clásica y extremadamente serio con su oficio, no podía tolerar la improvisación y las constantes payasadas de Carrey. El punto de ruptura llegó durante la producción, cuando Carrey se encontró con Jones en un restaurante. Como reveló Carrey más tarde en varias entrevistas, incluida la de Norm Macdonald Live, subí a saludarlo, y él se puso de pie, me miró directamente a los ojos y me dijo, «No puedo sancionar tu bufonería». Luego salió del restaurante. Esto no fue solo el relato de Carrey. El director Joel Schumacher confirmó la tensión en entrevistas posteriores, afirmando, «Jim Carrey era una fuerza de la naturaleza. Tommy es, y lo digo con mucho respeto, un ladrón de escenas. No puedes robarle escenas a Jim Carrey». Jones nunca negó el incidente. Cuando más tarde se le preguntó en una entrevista de 2000, simplemente dijo, «Estaba de mal humor ese día». No confirmó ni desmintió el relato de Carrey, lo que para Tommy Lee Jones es prácticamente una confirmación. Los dos actores, a pesar de su enorme atractivo en taquilla, nunca han vuelto a trabajar juntos, demostrando que a veces ni siquiera Hollywood es lo suficientemente grande para dos talentos descomunales. Número 4. Wesley Snipes. Cuando Tommy Lee Jones repitió su papel como el Marshal Samuel Gerard para el spin-off estadounidense de El Fugitivo, en 1998, titulada U.S. Marshals, Harrison Ford estuvo notablemente ausente. En su lugar, Wesley Snipes interpretó al fugitivo. Lo que el público no sabía era que, detrás de las cámaras, Jones y Snipes estaban involucrados en uno de los enfrentamientos más tensos de sus carreras. Varios miembros del equipo han confirmado que Jones y Snipes se enfrentaron casi inmediatamente sobre las interpretaciones del guión y el control creativo desde el inicio. Jones, que se sentía dueño del personaje del Marshal Gerard, tras ganar un Oscar por El Fugitivo, no apreció las sugerencias de Snipes para cambiar partes del guión. El conflicto se intensificó cuando Snipes, conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias, chocó con Jones sobre las secuencias de acción. Según asistentes de producción que más tarde hablaron con Entertainment Weekly, Jones se refería burlonamente a Snipes como el artesano experto, cuando este no estaba presente, dejando claro que no respetaba sus aportes como coprotagonista. El director Stuart Baird confirmó la tensión en una retrospectiva de 2010, diciendo, «Tuvimos dos personalidades muy fuertes con enfoques muy distintos de su trabajo. Tommy es metódico y preciso. Wesley es más intuitivo y físico, aceite y agua a veces». La tensión fue tan marcada que los dos actores rara vez hablaban directamente entre sí entre tomas, comunicándose a través del director. Esta Guerra Fría continuó durante todo el rodaje, con miembros de la tripulación recordando el set como un lugar con todo el calor de la Antártida. A pesar de sus fricciones personales, U.S. Marshals funcionó respetablemente en taquilla. Sin embargo, a diferencia de El Fugitivo,
no logró generar el mismo entusiasmo ni producir una secuela. Quizás la química en pantalla se vio socavada por la animosidad fuera de cámara. Número 3. Joel Schumacher. Aunque no es actor, el conflicto del director Joel Schumacher con Tommy Lee Jones durante Batman Forever fue tan significativo que merece una entrada propia. Los problemas de Jones no se limitaron a Jim Carrey. Según se informa, también tuvo diferencias fundamentales con toda la visión de Schumacher para la película. Jones, quien recientemente había ganado un Oscar por El Fugitivo, llegó a la franquicia de Batman esperando una versión más oscura y con un tono serio. Lo que encontró fue el enfoque deliberadamente exagerado y colorido de Schumacher, cargado de neón, un marcado contraste con las melancólicas películas de Batman de Tim Burton que lo precedieron. Según la diseñadora de producción Barbara Ling, Jones manifestó su descontento desde el principio y a menudo miraba algunos de los decorados o vestuarios para luego simplemente agitar la cabeza y decir, «Esto no es lo que yo firmé». La tensión llegó a un punto crítico durante el rodaje de las escenas más extravagantes de Dos Caras. Jones, quien sentía que el personaje estaba siendo reducido a una caricatura, tuvo que ser convencido para completar ciertas secuencias que, según él, socavaban la complejidad psicológica del personaje. En una entrevista de 1996 con la revista Premiere, cuando se le preguntó sobre Batman Forever, Jones lo describió como infantil y rápidamente cambió de tema. Años más tarde, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Schumacher, Jones respondió con su característica franqueza: «Lo dudo». Schumacher, por su parte, fue diplomático pero revelador. En una entrevista de 2017 conmemorando la película, dijo: «Tommy es un actor extraordinario que toma su trabajo muy en serio. Quizás un villano psicológicamente complejo no era la combinación perfecta para el tono que intentábamos lograr». Los dos nunca volvieron a colaborar. Jones se negó incluso a hablar de la película durante retrospectivas de su carrera, quizás la señal más clara de sus verdaderos sentimientos sobre la experiencia. Número 2. Val Kilmer. Si Jones encontró difícil tolerar el estilo cómico de Carrey, su relación con el propio Batman, Val Kilmer, fue igualmente tensa, aunque por razones completamente diferentes. En 1995, Val Kilmer era conocido por su intenso método de actuación y había desarrollado la reputación de sumergirse por completo en sus personajes. Jones, con un enfoque más técnico y preciso, encontraba el proceso de Kilmer pretencioso e innecesario. Según varios miembros del equipo que luego hablaron con Vanity Fair para una retrospectiva de Batman Forever, Jones y Kilmer rara vez hablaban fuera de cámara. Un asistente de producción recordó: «Eran como dos pistoleros en diferentes rincones del salón». Tommy pensaba que Val era innecesariamente intenso para una película de superhéroes, mientras que Val creía que Tommy no tomaba los aspectos psicológicos lo suficientemente en serio. El conflicto llegó a un punto crítico durante una escena en la que Dos Caras y Batman se enfrentan. Después de que Kilmer solicitara múltiples tomas para encontrar diferentes matices emocionales, Jones, lo suficientemente alto como para que muchos lo oyeran, dijo: «He hecho 7 películas este año. No tengo tiempo para estas tonterías». El primer asistente de dirección, William M. Elvin, confirmó la tensión, señalando: «Estos eran dos actores muy fuertes con enfoques completamente diferentes. Tommy viene preparado con cada línea perfecta y espera lo mismo. A Val le gusta encontrar el momento mientras filma. Eso crea fricción natural». Lo más llamativo de este conflicto es lo meticulosamente que Kilmer ha eliminado a Jones de su historial profesional. En sus memorias de 2020, I'm Your Huckleberry, Kilmer escribe extensamente sobre Batman Forever, pero nunca menciona a Jones, evitando su nombre por completo. Cuando se le preguntó a Jones sobre trabajar con Kilmer durante la gira de prensa de la película, respondió: «Trabajé con Batman, no trabajé con el señor Kilmer». Una guerra fría que ya ha durado casi 3 décadas sin signos de terminar. Número 1. Sally Field. Cuando Steven Spielberg reunió al elenco de Lincoln en 2012, juntó a algunos de los actores más respetados de la industria. Tommy Lee Jones interpretaba al abolicionista Thaddeus Stevens y Sally Field a Mary Todd Lincoln, 2 talentos imponentes, con múltiples Oscars entre ambos. Pero detrás de las cámaras, las cosas no fueron tan armoniosas. Field, conocida por su apertura emocional y enfoque de actuación basado en el método,
chocó con el estilo más técnico y reservado de Jones desde la primera lectura de mesa. Según personal de producción que habló con The Hollywood Reporter, Jones consideraba excesiva e innecesaria la preparación emocional de Field. Durante una escena crucial, Field permaneció en personaje entre tomas, dirigiéndose a Jones como Sr. Stevens y manteniendo un estado emocional agitado. Finalmente, Jones le dijo: «Sally, la cámara no está grabando, puedes parar ahora». La propia Field confirmó la difícil dinámica en una entrevista de 2016 con The Guardian. Tommy no es cálido y difuso. Digamos que teníamos enfoques muy diferentes y a veces eso creó fricción. Pero la fricción puede crear fuego y eso es lo que ves en pantalla. Curiosamente, a pesar de sus diferencias, sus escenas conjuntas se encuentran entre las más poderosas de la película y Jones recibió una nominación al Oscar por su interpretación. Cuando se le preguntó a Jones sobre trabajar con Field durante la promoción, respondió: «Sally es muy dedicada a su proceso». Aunque sus palabras fueron diplomáticas, varios periodistas notaron que su tono llevaba un aire frío.